Hola, bienvenidos a una nueva edición de Autoescáner. En esta oportunidad estamos en los jardines del Hipódromo de San Isidro para la 16ª muestra de Autoclásica, esta reunión de vehículos con mucho valor histórico. Y qué mejor que nuestro profesor de historia, Gustavo Feder, para que nos acompañe en esta recorrida por la historia del automóvil. Gustavo, ¿qué es lo que vamos a poder ver acá en esta muestra hoy? Bien, bueno, durante este fin de semana vamos a apreciar unos interesantes ejes temáticos. Por ejemplo, tenemos el 50 aniversario del lanzamiento del Torino, 50 años del Chevrolet Camaro y algunas perlitas, algunos vehículos muy particulares. Y por supuesto, los mejores ejemplares, tanto en autos como en moto, el best of show de esta muestra. 900 vehículos entre motos y autos que vamos a poder disfrutar durante estos 4 días. Muy bien, ¿nos metemos en Autoescáner? Caminando por las calles del jardín del Hipódromo de San Isidro, en esta nueva edición de Autoclásica, nos encontramos con un camión que es un clásico contemporáneo. ¿Por qué? Porque tiene 40 años de vida, pero ya se ha transformado en un clásico. Es el primer camión que la planta de Scania en Tucumán produjo en la Argentina. Gustavo, una pregunta clave para entender esto. ¿Por qué la planta de Scania se instaló en Tucumán? Bueno, hay que entender un poco el contexto histórico, ¿no? Por un lado hay una promoción industrial para camiones de más de 8 toneladas que le habían ganado 2 fábricas de camiones y finalmente se hace una tercera que la termina ganando Scania. Y la provincia de Tucumán, a fines de los 60, comienzo de los 70, tenía una gran conflictividad social como consecuencia del cierre de los ingenios azucareros, que era la principal actividad de la provincia. Por lo tanto, un poco para paliar este conflicto y para generar mano de obra calificada con una industria que demandaba muchos procesos y por lo tanto mucha cantidad de mano de obra, es que se decide el gobierno de ese entonces, de algún modo, fuerza. Estamos en la dictadura que encabezaba por entonces el general Lanusse. Alejandro Agustín Lanusse. Exactamente. Y de algún modo se presiona o se tiende a que Scania tome la decisión de radicarse en la provincia de Tucumán, en la ciudad de Colombres. No le dieron opción. No, prácticamente estuvo... como otras radicaciones que se hicieron en Córdoba. Por ejemplo, exactamente. Claro. Un caso similar. Así fue que se decidió este lugar que es atípico, sin tradición industrial, ¿no? Claro. Como el caso de Córdoba que recién mencionabas. ¿Y cómo se armó esa planta? Bueno, esa planta fue un gran desafío, porque también por la legislación proteccionista de aquel momento que buscaba desarrollar la industria, obligaba a Scania a que montase la planta con máquinas, herramientas y materias primas argentinas, salvo que no hubiese capacidad tecnológica para fabricarlas en el país. Es decir, que se exigía la aprobación de Secretaría de Industria y tenían que dar el conforme los fabricantes de máquinas y herramientas argentinos que estaban reunidos en una cámara. Si ellos decían, esto no lo podemos hacer, entonces Scania estaba habilitada para traer equipos de Suecia o de algún otro país para poder instalarlos en Tucumán. Muy bien, y este camión que tenemos a nuestras espaldas tuvo una historia muy particular que nos va a contar Alejandro Pasos, quien es el director de comunicaciones y marketing de Scania Argentina. Alejandro, ¿cómo fue la restauración de este camión que es el 001 de la marca en Argentina? La verdad que fue todo un desafío y una experiencia muy linda. Como bien dijiste, es el primer camión que salió en el año 76 de la fábrica que tenemos en Tucumán y que sigue produciendo de manera interrumpida. Y cuando me encontré el año pasado, que ya empezamos a trabajar en las actividades del 40 aniversario, dijimos, bueno, tenemos que tener este camión impecable. Cuando me encontré con el camión, la desazón fue, la verdad que no fue la mejor de las sensaciones del mundo, ya que estaba la pintura quemada, tenía algunos faltantes. Decime una cosa, ¿y no pensaron en llevarlo a Suecia? No todavía, este es el primer paso, pero sí nos gustaría ser parte del museo que tiene en nuestra casa matriz. Hay un museo destinado para tal fin, que tiene vehículos de todas las épocas, de la época que hacíamos vagones de tren, y por supuesto que sería una buena iniciativa poder llevarlo y que sea parte de ese museo. Pero por otro lado, esto es parte de la historia argentina, es parte del transporte argentino, con lo cual al mismo tiempo tenemos esto que se nos encuentran los sentimientos de que lo queremos mantener acá en el país. ¿Hasta qué año se fabricó esta versión, este modelo? Esta versión fue hasta mediados de los 80, donde introducimos el Serie 2,
el 112, después vino el 113, 04 y así sucesivamente. Bueno, esta fue la historia de la erradicación de la planta de Scania en Tucumán en el año 76, que se cumplieron en marzo de este año 40 años, y del lanzamiento y la restauración de este modelo que es el 001 de Scania fabricado en la Argentina. Ya seguimos con más Autoescáner. Uno de los modelos más emblemáticos de la industria automotriz argentina es, sin lugar a dudas, el Torino, el famoso Toro. Y hoy, en la edición de Autoclásica de este año, preside el ingreso a la muestra. Gustavo, contame cómo llega el Torino a la Argentina, cómo nace el Torino. Bueno, fue una iniciativa de quien era entonces presidente de Industrias Kaiser Argentina, James McLeod. Ellos habían determinado que, si bien el público argentino prefería el estilo de los autos europeos, priorizaba las potencias de los autos norteamericanos y no existía nada en la Argentina que ocupara o respondiera a ese concepto o a esa necesidad. Por lo tanto, ahí surge la idea de desarrollar un vehículo así. Ahora, el problema es que... Como si fuese un mix entre lo europeo y lo americano. Exacto, digamos. Potencia norteamericana, estética europea. Y entonces, claro, el problema es que no existía nada semejante. Kaiser no tenía en Estados Unidos un vehículo de esas características. Desarrollarlo en Argentina de cero era imposible en esa época, lo es hoy. Por lo tanto, había que buscar alternativas. Y bueno, lo que finalmente se logra es utilizar un modelo de American Motors, el Rambler 440, que se toma como punto de partida, y se contrata nada menos que a Pininfarina para hacer el diseño, o sea, un diseñador, un carrocero y diseñador europeo. Exacto. Y entonces el gran desafío para Pininfarina era un auto bastante aburguesado, lleno de cromados, frío en su imagen, transformarlo en un auto distinto, latino, europeo, con pasión, con nervio, con corazón deportivo. Y este fue el gran desafío que tuvo que hacer Pininfarina en la parte estética. Pero a su vez, los motores también había que desarrollarlos acorde a esas prestaciones deportivas que se pretendía, claro. ¿No? Y entonces, dentro de la Argentina, se toma el motor Tornado, que había debutado con la línea Rambler en el año 65, y se le logra, mediante una serie de mejoras, incrementar su potencia. Y de esta manera aparece un auto con un desarrollo mecánico nacional, hecho en Córdoba, y una estilización realizada en Europa. Y esta síntesis genera el Torino. ¿Por qué el Torino pegó tanto en el público argentino? Precisamente porque no existía esta... O sea, fue una propuesta novedosa y revolucionaria para la época. No sé si es revolucionaria, pero vino a cubrir un hueco que la industria automotriz del país por aquel entonces no ofrecía. McLeod tuvo la visión de ver esto y desarrollarlo. En esta exposición ahí está toda la serie, casi toda la serie de los distintos modelos que salieron de Santa Isabel, de la planta de Renault en Córdoba. Exactamente. ¿Cuál es el que más te gusta a vos? El primero. La primera serie, los 380 y 380W, que marcan el punto inicial de la historia de este modelo. Pero después se hicieron otras versiones como el Lutteral, por ejemplo. El Lutteral o el Tule son modelos que fueron fuera de serie, desarrollados por particulares a partir de las buenas prestaciones que tenía el Torino y la buena imagen de deportividad que había logrado. El Twile, recordemos, es un vehículo convertible. Es un Torino convertible. Una versión convertible. Exactamente. Y el Lutteral es una cosa... ¿cómo la podríamos definir? Es una versión potenciada con un estilo muy agresivo, donde se ha trabajado fundamentalmente el frontal, la cola con una línea fastback, pero además con equipamiento muy sofisticado para la época. Para la época, claro. El que tenemos acá, por ejemplo, tenía tablero electrónico y una serie de elementos que para 1977, cuando fue lanzado, eran inéditos en la Argentina. Bueno, y así terminamos esta auténtica vuelta por la historia del Torino, el auto más emblemático de la industria nacional argentina y también de los argentinos, porque fue un modelo que caló muy profundo en los sentimientos automovilísticos y fierreros de las personas a las cuales nos gustan los autos. Seguimos con más Autoescáner.